el podcast de APA. Dirige y presenta Susana de la Mata. Bienvenidos al podcast de APA. Soy Susana de la Mata y en este nuevo episodio hablaremos sobre las coproducciones internacionales en España. Nuestro país es uno de los más activos en este terreno. Solo en 2024 en España se produjeron 376 largometrajes y 87 de ellos fueron coproducciones con otros países, según datos del Spain Audiovisual Hub. Francia y Argentina siguen siendo las principales naciones con las que coproducimos, aunque cada vez hay más colaboraciones con América Latina y Europa, especialmente con México y Portugal, y también con Estados Unidos. Después de la pausa, conversaremos con dos socias de APA que saben muy bien lo que implica coproducir con equipos de distintos países, Ana Camacho y Daniela Girot. Ana Camacho es productora y productora ejecutiva en Turanga Films, con títulos como la recién estrenada película de Manuel Gómez Pereira, La Cena, y L'Homme dels Nassos, de Abigail Escaf, de 2024. Y Daniela Girot es dueña y productora ejecutiva de Conecta Films, co-owner y productora ejecutiva de Cult Culture y productora ejecutiva en Gloria Mundi Producciones. Ha producido series como El mejor infarto de mi vida, de Disney+. Volvemos con ellas después de esta breve pausa. No os perdáis este interesante episodio. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es en Hazte Socio. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. ¿Eres estudiante y quieres dedicarte al cine, a la publicidad o al mundo de las series de ficción? Pues ahora ya puedes formar parte de APA. Hemos creado para ti APA Junior. Infórmate en nuestra web. Bienvenidas, Ana y Daniela. Hola, encantada, Susana, ¿qué tal? Hola, encantada. Encantada de teneros aquí. Es un placer, de verdad. Queremos conocer los proyectos en los que habéis trabajado recientemente y cómo ha sido ese proceso de coproducir con otros países. Empezamos con Ana. ¿Podrías contarnos sobre tu participación en el largometraje La Cena, que es una coproducción entre España y Francia y que está actualmente en cartelera? ¿Cómo surge el proyecto? Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación y así compartir un poco lo que hacemos desde Turanga Films. Como comentas, La Cena es una coproducción hispano-francesa, donde España es el país mayoritario, que esto normalmente es bastante clave para luego desgranaremos para el tema de la organización de la coproducción internacional. Y bueno, la coproducción en este caso a nivel internacional no fue súper al inicio de la financiación, sino que ya se tenían algunas fuentes de financiación confirmadas. Y la verdad es que nosotros propusimos a Halley, que ya habíamos trabajado con ella en dos películas anteriormente que son de Francia, Alexandra Lebret y Andrea. Y la verdad es que la experiencia fue muy buena y los propusimos para coproducir en La Cena. Y ahí pues estuvimos viendo los elementos artísticos, cómo compaginarlos, los jefes de equipo, porque cuando se elige el país con el que se coproduce, pues hay que hacer como una lectura un poquito más específica de todos los requisitos. Y la verdad es que pensamos que se ha enriquecido mucho el proyecto, tanto lo que se ve en pantalla como las vivencias nuestras, ¿no?, de productores. Cuéntanos, Daniela, la serie de El mejor infarto de mi vida es una coproducción entre Argentina, Uruguay y España. ¿Cómo nació y de qué manera colaboraron los socios internacionales? Pues sí, Susana, El mejor infarto de mi vida fue una coproducción entre Argentina y España con un servicio de producción en Uruguay. Cuando yo empecé la producción ejecutiva del proyecto en España, la coproducción en sí misma ya estaba bastante avanzada, pero es que era una coproducción totalmente orgánica a nivel creativo, ya que la serie se basa en la novela homónima de Hernán Casiari, de un hecho que le sucedió a él en Montevideo, alojado en un Airbnb de una pareja de uruguayos. Pues a él le dio un infarto, ellos le salvaron la vida y luego le alojaron. Él escribió una reseña muy interesante en Airbnb y esto es como la chispa en la que se basa la serie. Entonces,
de forma totalmente orgánica y real, la serie sucede entre Uruguay y Argentina. Y luego también hay una parte que sucede en España en toda la historia, con lo cual estuvieran presentes estos 3 países dentro de la coproducción era totalmente orgánico, ¿no?, a nivel creativo. Al hilo de lo que nos estás contando, evidentemente en una coproducción hay que unir equipos, hay que unir los materiales que pueden estar en un país o hay que llevarlos del otro, el personal, las distintas formas de trabajar, horarios, etcétera. Entonces, según vuestra experiencia, ¿cuáles diríais que son las ventajas y las complicaciones de una coproducción internacional? Si quieres, Ana, empieza. Las ventajas son evidentes, lo que veníamos hablando, ¿no? Acceso a más recursos, talento de distintas partes también que puede ser diverso, la visibilidad que facilita el tener partners de distintos territorios para las ventas, pero la carga de planificación y de preparación aumenta cuando haces una coproducción internacional, sobre todo en el equipo, ¿no? En el crew. El área laboral, la estructuración del coste, el coste internacional lo tiene que ejecutar el país extranjero, toda la relación con instituciones, por ejemplo, como el ICA. Digamos que las cargas, no sé si se duplican, nunca lo he calculado, pero sí que aumentan significativamente la carga de trabajo en ese sentido. Y luego seguramente Daniela lo sepa explicar mucho mejor porque tiene más experiencia a nivel logístico, pero bueno, lo de los calendarios, viajes, traslados, los fletes, el parar el rodaje para irte a otro territorio y todo lo que eso conlleva a nivel de gestión de equipos. Y luego, porque estamos hablando también de coproducciones que normalmente son hispanohablantes y la lengua no cambia, pero también hay coproducciones en donde se compaginan lenguas, entonces, bueno, hay asesores lingüísticos, coach, a nivel interpretacional. Digamos que según las características de cada proyecto se puede complicar un área u otra un poco más, no siempre son las mismas, pero sí, digamos que en líneas generales, simplemente porque hay más parámetros, siempre va a hacer más complicado el encajarlos todos. Y los tiempos también son diferentes. Lo que has dicho de los aeropuertos, las aduanas, mover el material les complica muchísimo los costes y también los tiempos. Yo recuerdo en una película que estuvimos en un aeropuerto en la India como 5 horas para intentar sacar el material. O sea que hay que calcular que te puede suponer eso, el ir con tiempo para poder gestionarlo todo. Daniela, cuéntanos tú. En mi caso, esta fue la primera producción que yo hice como productora ejecutiva de ficción, con lo cual fue un reto importantísimo. Si me preguntas por la parte de las ventajas, en esta producción en concreto, pues hombre, la autenticidad del proyecto, ¿no?, a nivel creativo, porque el guión está basado entre Argentina, España y Uruguay, y poder filmar en los 3 países, pues te da un valor de producción gigante, ¿no? Y luego, bueno, pues a nivel financiación de recursos, pues puedes combinar fondos de varios países, que eso es interesantísimo. Y bueno, pues te permite también aumentar un poco el presupuesto total sin depender de un solo país o de fuente, ¿no? Y también, pues por otra parte, poder trabajar con talento y equipos internacionales de 3 países diferentes, que eso supuso un desafío gigante. Y respecto a los inconvenientes, yo no lo llamaría inconvenientes, ¿no? Lo llamaría complejidades de una coproducción y retos, ¿no? Como pues requiere acuerdos contractuales y legales, contratos de coproducción, gestiones administrativas medio complicadas, porque bueno, pues cada país tiene sus propios requisitos de subvenciones, de seguros, de nóminas, de reportings financieros. Y luego, bueno, pues la logística, los desplazamientos, ¿no? El reparto de las decisiones creativas, ¿no? Al haber varios socios, pues es estupendo porque te apoyas en varios socios, pero también las decisiones artísticas y financieras se negocian mucho más, ¿no? Y luego, lo que yo digo siempre, también hablamos el mismo idioma, por lo menos en esta coproducción en particular, porque los países implicados eran España y Argentina con este service en Uruguay, y aunque hablábamos todos el mismo idioma, los métodos de trabajo y los ritmos y las formas pues no son siempre las mismas, ¿no? Entonces yo creo que también como productores ejecutivos tenemos que ser muy flexibles, e ir con los ojos muy abiertos y tener mucha paciencia, ¿no? Y también respetar mucho cuando se está haciendo la producción en uno o en otro país, ¿no? Trabajáis en ámbitos distintos. Ana, estás más centrada en cine y Daniela en la ficción televisiva. Entonces, desde esa experiencia que tenéis, ¿qué diferencias veis entre coproducir para plataformas o televisión o hacerlo para la gran pantalla? La principal diferencia entre hacer un largometraje cinematográfico o un encargo, un original, que ya están los encargos originales también de largometrajes en estos momentos, existe. Básicamente es
la estructura de financiación. Y es que a día de hoy está todo tan mezclado, hay un híbrido, porque, por ejemplo, hay series que se cofinancian con ayudas públicas, más una tele en abierto, más luego una plataforma, que eso prácticamente es el mismo sistema que hacer un largometraje con la financiación del esquema, entre comillas, tradicional. Y ahora también hay largometrajes que a lo mejor lo financia íntegramente una plataforma y hace su recorrido en festivales, en salas, tiene como este tratamiento más artesanal, no tanto industrial, entendido de la mejor forma posible, la palabra industrial, en el sentido de que entras en los procesos mecánicos de una gran empresa y te tienes que adaptar, ¿no? Cuando es un original o un encargo. Entonces, sí, la libertad en la IP del productor, yo creo que es una de las claves también diferenciales entre un encargo y la financiación cuando te la da íntegramente un operador. El productor independiente se ve mermado en ese sentido. Hay más libertad creativa, más retorno, más poder de decisión. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora acaba de terminar de emitirse Pubertad en HBO y es un esquema totalmente híbrido con ayudas públicas, con distintos partners. Y bueno, si utilizas un esquema de financiación, ya sea en serie o en largo híbrido, que compaginas la financiación pública con distintos operadores, el recorrido se alarga en el tiempo, y esto es así, porque hay distintos comités, distintas fechas, etcétera. Y si tienes la suerte de trabajar solo con un partner, hay más eficacia, ¿no? En ese sentido, los tiempos se acortan, al menos en dar el green light. Hay mucha letra pequeña ahí que aplicar en las especificaciones técnicas de cómo se trabaja, en los desarrollos, por ejemplo. Yo creo que hoy ya no existe una diferencia tan marcada entre la financiación de un largometraje y la de una serie. Hace unos años, pues los esquemas eran totalmente distintos y el cine dependía de ayudas públicas, preventas o televisiones en abierto, y las series se movían más dentro del terreno privado con plataformas o cadenas. Se han unificado y las series pueden financiarse perfectamente con fondos públicos, con incentivos fiscales e incluso con acuerdos internacionales, igual que un largometraje. De hecho, muchas series hoy tienen una estructura de coproducción muy similar a la de una película tradicional, ¿no? Combinan ayudas del ICA o del INCA, fondos autonómicos o regionales, y a eso se suman pues, plataformas o televisiones que actúan como coproductores o como copropietarios de derechos. En realidad yo creo que lo que marca la diferencia no es tanto el formato, si es un largo o una serie, sino la titularidad de la IP. Si el productor mantiene la propiedad intelectual, conserva una libertad creativa mucho mayor y un potencial retorno económico a largo plazo, ¿no? En cambio, cuando una plataforma financia el proyecto, en su totalidad, pues esa libertad se reduce porque el contenido pasa a ser un original del operador, con toda la estructura y procesos industriales que eso implica. También hay modelos intermedios cada vez más frecuentes, ¿no? El productor puede ceder la IP por territorios, vender ciertos derechos y mantener otros, o incluso retener la IP y vender una exclusividad temporal, ¿no? Este tipo de fórmulas híbridas permiten también equilibrar el riesgo, la autonomía y la visibilidad internacional. Yo creo que, en definitiva, el recorrido de una serie y de una película pues, puede ser prácticamente el mismo, tanto en financiación como en una estrategia de coproducción. Lo que cambia realmente es el grado de control que el productor tiene sobre su obra y sobre las decisiones que la rodean. Sí, al final quien aporta la financiación también tiene el porcentaje de IP y mayor responsabilidad y disposición de tomar decisiones, y eso a nosotros que somos productores pues nos interesa, y al operador también le interesa llegar lo antes posible al break even, ¿no? Entonces, si en vez de tener que conseguir 5 millones, simplemente consiguiendo 2 porque tú ya has aportado 3, llega al punto de equilibrio, pues ganamos todas las partes. Entonces, si cada vez los modelos son más híbridos, ya da un poco de vértigo decir qué es una opción y qué es otra, porque no hay una línea exacta que lo divida, según cómo vayan saliendo las cosas y las decisiones que vayas tomando. A mí esta unificación me parece muy interesante, porque antes el cine y la televisión funcionaban como dos mundos totalmente separados, incluso con equipos totalmente distintos, y ahora todo está pues, mucho más conectado, ¿no? Los proyectos se piensan según su potencial narrativo y su viabilidad económica, y no según el formato, y eso abre muchas posibilidades creativas también. Sí, sobre todo que hace 25 años igual estaban muy separados los equipos de televisión de los de cine, incluso ya no solo la forma de trabajar, sino el equipo técnico, el personal. Y hoy en día pues van pasando de unos proyectos a otros porque la forma de trabajar es muy parecida, al margen de la forma de financiarlas, claro. Qué interesante conocer las historias detrás de cada proyecto y cómo la colaboración internacional ha enriquecido vuestras producciones. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para hablar de los desafíos y el futuro de las coproducciones.
Tips de rodaje de Julián Altuna, socio de APA y director de producción con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual. Tip número 11. Descodifica el convenio audiovisual y trabajarás mejor. Los trabajadores de la industria audiovisual tenemos un convenio propio. Se trata del tercer convenio colectivo de ámbito estatal de la industria de producción audiovisual. Técnicos. No importa si trabajas en producción o en cualquier otro cargo de cualquier otro departamento. Hazte un favor, lee el convenio. Si no lees el convenio, nunca sabrás si te están tomando el pelo o no. No podrás comprender ni negociar tu contrato de trabajo, no podrás exigir nada ni protestar con propiedad si no sabes cuáles son tus normas de trabajo, no podrás contribuir a un mejor funcionamiento del sector ni tendrás una idea clara de cuáles son tus derechos y deberes. Por otro lado, los miembros del equipo de producción tenemos que hacer pedagogía. Sí, tenemos que hacer pedagogía del convenio al resto de las personas del equipo técnico, conociendo el convenio y explicándolo bien siempre que podamos frenar motines, protestas infundadas por desconocimiento o malas interpretaciones. Cuando te expliquen las condiciones de un nuevo proyecto, sabrás que no todo vale. Haciendo 4 preguntas sabrás intuir si la dirección de la producción te contrata o la productora saben lo que hacen o no. Leyendo el convenio sabrás intuir si te van a meter en un proyecto profesional y bien estructurado o un infierno sin sentido que puede acabar con tu salud. Antes de aceptar las condiciones, ten especial cuidado con 2 tipologías del proyecto que a veces no respetan el convenio audiovisual. Esto es muy importante porque necesitamos entre todos y todas seguir construyendo una industria más justa. Por un lado, hay proyectos grandes, muy grandes, que a veces son los service, entre comillas, que les importa un bledo tu persona porque eres una hormiguita más, te van a pagar muchísimo, pero eres una hormiguita más y generalmente tienen en cuenta el convenio, pero la magnitud del proyecto suele arrastrar con todo. Por otro lado, hay proyectos muy pequeños e independientes que muchas veces no tienen la financiación adecuada. Eso se acaba traduciendo en una sobreexigencia a cada uno de los miembros del equipo técnico. En cualquiera de los 2 casos somos libres de decidir si queremos embarcarnos en la aventura o no, pero tenemos que ser muy conscientes de las reglas del juego y de nuestros derechos y deberes. Que el amor al cine y la televisión no te ciegue. Si te ha gustado este consejo, compártelo por favor. Ayuda a Julián Altuna a profesionalizar y dignificar más la profesión audiovisual. Sigue su perfil en LinkedIn y desde APA aconsejamos siempre hacer #buena producción. Hablemos de lo que ocurre en el día a día de la coproducción internacional. ¿Cuáles consideráis que son hoy los mayores retos para coproducir desde España? Ana, venga. Mira, ponte una situación. Tú estás hablando en un mercado, tanteando a un productor internacional y le intentas explicar el incentivo fiscal en España, ¿no? Y empiezas, bueno, en Canarias tenemos uno, luego en el País Vasco, dependiendo qué provincia sea, pues tenéis este, luego el otro, luego Navarra, que dice esto, pero luego en la letra pequeña también puedes tener un poco más, y luego tenemos la península. Entonces él empieza a cambiarle la cara. Que es verdad que en otros, por ejemplo, Estados Unidos también, dependiendo de cada estado, tiene un porcentaje de incentivo fiscal y de rebate, pero partiendo de lo que es España y de la potencialidad de España y que tenemos un buen incentivo a nivel competitivo, a nivel internacional, sí que es verdad que estaría súper bien estar un poco más homogeneizados a nivel burocrático. Facilitaría bastante el poder tomar ciertas decisiones, porque es como un encaje de bolillo ya muy específico, en plan de vamos a tener que venir a rodar a esta zona por esto, por esto. En las negociaciones está súper bien empezar con los grandes titulares. Y normalmente nuestras condiciones específicas de incentivo no nos permite dar solo los grandes titulares, hay que empezar enseguida con la letra pequeña, porque si no llegan los males entendidos. Y bueno, no es sencillo.
Pero bueno, sí que es verdad que desde la Spain Film Commission se está haciendo mucha divulgación y cada vez nos es más fácil explicarnos en los mercados internacionales, pero por esa parte vendría genial. Sí que es verdad que estamos muy habituados a hacer service, ¿vale? Que cada vez más crew es bilingüe, em, pero bueno, por pedir estaría genial que cada vez estuviéramos también más preparados. Ya no solo fíjate en el tema de idiomas, sino también de lo que estábamos comentando antes, ¿no? De el cambio de mentalidad, de adaptarse a trabajar con, pues eso, que hay cosas que pueden ofender en otras culturas o no caer tan bien, sobre todo cuando se está trabajando con el talent o con grandes responsables de departamento, ¿no? Bueno, pues eso estaría genial que hubiera una asignatura transversal, ¿no? En todos los técnicos que se aprendiera o que en el día a día, ¿no? Que se hiciera un momento de reflexión, ¿no? De que es importante aprender de los trabajos con equipos que no son de nuestra cultura o de nuestro territorio. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Ana, ¿no? En España tenemos un sistema de incentivos fiscales muy competitivo y eso pues nos hace muy atractivos para la coproducción, pero también es verdad que el día a día de una coproducción puede ser un auténtico laberinto, ¿no? Contestando un poco a tu pregunta, Susana. Más allá de las cifras y los porcentajes, para mí yo creo que lo más complejo suele ser la gestión práctica, ¿no? Cómo encajar los tiempos, los contratos, los visados, los seguros, las certificaciones de coproducción y todo esto, pues mientras los socios están a veces en distintos usos horarios, ¿no? Con normativas diferentes y muchas veces con expectativas también distintas. En mi experiencia, pues uno de los grandes retos es mantener la coherencia del proyecto, ¿no? Cuando hay varios países involucrados. Cada territorio tiene su forma de producir, sus procesos sindicales, su manera de entender los tiempos de rodaje y hay que encontrar un lenguaje común que permita trabajar en armonía. También está el reto cultural, ¿no? Que hablaba también antes Ana, que a veces pasa desapercibido, pero influye muchísimo. Cómo se negocia, cómo se comunican los equipos o cómo se entiende la jerarquía en un rodaje. Esto puede marcar la diferencia entre un proyecto que fluya y otro que se complique. Por otro lado, pues lo positivo es que cada vez hay más madurez profesional, o por lo menos yo es lo que he visto, ¿no? Las productoras españolas están mucho más preparadas para trabajar en contextos internacionales y los equipos técnicos están acostumbrados a rodar multiculturales y bilingües, ¿no? Y eso pues nos da una ventaja competitiva real. Y luego pues hay un cambio importante de mentalidad. Ya no pensamos solo en traer rodajes a España, sino en coproducir de verdad, en generar contenido conjunto, compartir propiedad intelectual y construir relaciones a largo plazo pues, con otros países. Así que si yo tuviera que resumirlo, diría que el gran reto hoy no es solo financiero o burocrático, sino de coordinación, comunicación y de tener una visión un poco compartida, ¿no? Y si logramos eso, yo creo que las coproducciones no son un obstáculo, son una oportunidad enorme para crecer como industria y para contar historias que crucen fronteras. ¿Y qué factores hacen que un proyecto sea atractivo para una coproducción internacional? Es una combinación de tres: el valor artístico, el talento y la estructura económica. Y si te soy muy honesta, el primer punto que evalúa cualquier productor, antes incluso de enamorarse del proyecto, para mí es la viabilidad económica. O sea, saber qué ventajas concretas vamos a tener al producir pues, a nivel de incentivos fiscales o ayudas públicas o beneficios en términos de financiación, ¿no? En España, en este sentido, yo creo que es un país muy competitivo, pero también muy complejo, ¿no? Porque tenemos un mapa de incentivos muy diverso, ¿no? La península, Canarias, Navarra, País Vasco, y cada uno con sus propias condiciones. Y esto pues, puede generar una confusión si no se conoce muy bien, y por eso la labor de los productores es clave, ¿no? Tenemos que poder explicar con claridad qué aporta cada territorio y cómo se combinan esas ventajas. También hay otro aspecto interesante que me parece que es el tipo de país con el que coproduces, porque eso influye también directamente en la intensidad de las ayudas, ¿no? Por ejemplo, pues una coproducción con un país de fuera de la OCDE puede aumentar el porcentaje de apoyo público, mientras que hacerlo con un país europeo quizá reduce esa intensidad, pero aporta otras ventajas, como el acceso a fondos comunitarios o distribución más amplia. A ver, en definitiva, elegir un socio yo creo que no es solo una cuestión artística, ¿no? Es también una decisión estratégica. Se trata de construir pues, una relación donde ambas partes ganen en visibilidad, en financiación y en experiencia. Y creo que todavía pues, nos falta un poco como industria una formación más clara y práctica sobre cómo funcionan realmente estos esquemas, ¿no? Y porque más allá de los grandes titulares, ¿no? La letra pequeña marca la diferencia entre una coproducción que fluye y una que no. Entonces, por eso también me parece importante entender bien las reglas del juego, ¿no? Y saber explicarlas, que hoy por ahí pues, es uno de los factores que más valor aportan a cualquier coproductor internacional. Imagínate que todos los países que son susceptibles de coproducir contigo es un catálogo, ¿qué elementos haría que eligieses un país u otro?
Sí que es verdad que hay un momento de análisis, ¿no?, del guión. Hay muchas veces que por guión las coproducciones internacionales son orgánicas, ¿no? O sea, en guión hay un personaje que es de un país determinado o toda la historia de repente pasa en un país y luego nos vamos a otro. Eso puede ayudar mucho a la hora de que el coproductor extranjero consiga financiación local. Porque el gran reto siempre es, normalmente el coproductor mayoritario le es más sencillo conseguir la financiación propia porque tiene como todos los puntos, todas las bondades para conseguir la financiación de, en este caso sí, a España. Pero sí que es verdad que el coproductor extranjero minoritario suele tener como menos puntuación porque no se cargan las tintas en la columna del país extranjero. Entonces, si puedes rodar allí, si puedes utilizar la lengua minoritaria extranjera, si realmente hay un cambio técnico-artístico profundo, real, no solamente por tema de puntuación, sino que es algo que es orgánico. Eso los comités que dan dinero lo suelen valorar y se suele notar. Entonces, eso sí que es verdad que es como un análisis, ¿no? Respondiendo un poco a tu pregunta, Susana, de qué hace atractivo un proyecto para una coproducción, muchas veces tenemos que valorar si es carne de coproducción internacional y eso facilita mucho las cosas. Y sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Dani, ¿no? En el sentido de que yo no soy experta en Sofica, ¿no? En el incentivo fiscal de Francia y he coproducido con Francia, no sé si 6 o 7 películas. Y siempre te queda ahí como, me gustaría que me lo explicaran bien, ¿no? Explícame bien qué puedes conseguir tú, coproductor francés, y si lo estás aprovechando del todo, si podemos ayudaros de alguna forma. Porque al final el coproductor mayoritario es el que tiene mayores recursos y como, no sé si mayor poder, pero sí como mayor poder de decisión sobre la obra, ¿no? Porque al final seguramente la has estado desarrollando durante años y llegas mucho más preparado y con mucho más conocimiento sobre el proyecto que alguien que se incorpora en un momento dado, no más tarde. Entonces sí, hay mucho que hacer y luego lo típico, pero que esto abre todas las puertas, no solo la coproducción internacional, tener un talento conocido, caras de cartel, directoras, guionistas, productores, un director de foto maravilloso conocido en el mundo entero. Pues bueno, eso abre puertas en todos los sitios y en la coproducción internacional también. Estoy totalmente de acuerdo con Ana, ¿no? Yo creo que lo que hace atractivo un proyecto para una coproducción internacional no es solamente uno en concreto, sino un conjunto de factores que deben de estar muy bien articulados y pensados desde el inicio, ¿no? Yo creo que la estructura de producción es muy importante, ¿no? Los coproductores buscan proyectos que sean viables y claros a nivel de financiación y eso implica pues, que desde el desarrollo el productor debe tener identificado qué países pueden participar, ¿no? Qué fondos o rebates pueden aplicarse y qué porcentajes de gastos son posibles en cada territorio. Cuando tú puedes explicar con precisión cómo encajan esas piezas, desde las ayudas automáticas, selectivas, los incentivos fiscales regionales, pues el proyecto gana credibilidad, ¿no? A nivel internacional. En España pues ofrecemos un sistema muy competitivo, pero que es muy complejo. En la península el incentivo es el del 30%, en Canarias un 50%, luego las partes forales, ¿no? Como Navarra o País Vasco, con sus propias deducciones. Pues si eso lo sabes articular bien dentro de un esquema internacional con un socio de América Latina, Europa, pues el proyecto se vuelve inmediatamente más atractivo porque estás maximizando el retorno económico. Pero bueno, yo creo que más allá del aspecto financiero está la coherencia creativa, ¿no? Es decir, que la coproducción no sea solo una alianza contable, sino una alianza orgánica, que tenga sentido narrativo. Cuando una historia transcurre entre dos países o incorpora personajes, lenguas o contextos culturales de ambos, pues los comités lo valoran mejor, ¿no? No se trata solo de sumar puntos, sino de que la coproducción se sienta auténtica. También creo que influye mucho el tipo de talento involucrado. Si cuentas lo que hablaba un poco Ana, ¿no? Si cuentas con un director, un reparto de recorrido internacional, pues eso facilita muchísimo la búsqueda de socios y también la entrada a fondos multilaterales como Ibermedia o el IMAX o fondos regionales europeos. O sea, yo creo que el talento reconocido es una garantía de visibilidad y de retorno potencial tanto artístico como comercial, ¿no? Y otro factor, yo creo que es la capacidad del proyecto de conectar con el público global sin perder su identidad local, ¿no? Hoy las plataformas y los coproductores yo creo que buscan historias que tengan un ADN local fuerte, pero que puedan viajar. Es decir, pues historias que hablen desde una cultura concreta, pero que aborden temas universales, ¿no? Identidad, memoria. Y yo creo que por último tenemos ahí un punto que merece también como tener un foco, que es la confianza entre los socios, ¿no? Una coproducción puede tener la mejor estructura financiera del mundo, pero si no hay una comunicación fluida entre los equipos o una claridad en los procesos de toma de decisiones, se complica todo, ¿no? La transparencia con los calendarios compartidos y la definición de roles son importantes, ¿no? Como tan importantes como un incentivo fiscal. Yo creo que vamos que
En resumen, lo que hace atractivo un proyecto para una coproducción internacional es un equilibrio entre la estructura financiera, una coherencia creativa y real y una estrategia de colaboración basada en la confianza y la visión común, ¿no?, entre los socios. Yo creo que cuando estos 3 pilares están bien construidos, la coproducción no solo funciona, sino que se convierte en un modelo sostenible y una herramienta de crecimiento para toda la industria. ¿Qué le dirías a un productor que quiere dar el salto a la coproducción por primera vez? ¿Qué oportunidades en Europa, Latinoamérica, otros mercados? ¿Qué consejo podríais darle? Pues yo creo, Susana, que lo primero es entender que hoy en día hay muchas oportunidades para coproducir, tanto en Europa como en Latinoamérica y otros territorios, ¿no? Pero que creo que lo importante es hacerlo de la forma más orgánica posible, ¿no? Una coproducción, pues yo creo que tiene que nacer de un proyecto que pueda ser coproducido de forma natural, ¿no? Que si tú haces una película con México, por ejemplo, pues que haya talento mexicano o que parte de la historia transcurra allí o algún elemento narrativo o cultural que justifique esa alianza, ¿no? Yo creo que no se trata solamente de buscar financiación fuera, sino de crear proyectos que tengan sentido compartido entre los países implicados. Y si el proyecto todavía está en fase más embrionaria, por ejemplo, pues en desarrollo de guión, mi consejo para un productor que quiere iniciarse en la coproducción es que piense desde el principio en esa dimensión internacional. Es decir, que el guión ya refleje esa coproducibilidad, ¿no?, que incorpore esa mirada y que no sea algo que se añada después, sino que ojalá forme parte del ADN del proyecto desde la fase más embrionaria. Y bueno, y al final, aunque coproducir sea un camino más complejo, ¿no?, como hemos hablado antes, por la parte logística, administrativa, etcétera, creo que también es un proceso muy enriquecedor, ¿no? Porque al final coproducir no solo abre puertas financieras, que las abre, pero también abre puertas creativas. De repente estás compartiendo responsabilidades, ideas, puntos de vista y eso pues al final siempre suma. Pues ya no cargas tú solo con todo, sino que tienes un compañero de viaje y cuando ese compañero pues aporta tanto a nivel económico como artístico, pues yo creo que la experiencia se multiplica, ¿no? Personalmente soy muy fan de la coproducción, disfruto mucho coproduciendo. Me parece una forma maravillosa de trabajar, pero ya no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, ¿no? Porque para mí pues, producir al final es colaborar, ¿no? Es sumar visiones, equipos, recursos y talento, ¿no? Creo que además hoy por hoy es muy importante, ¿no? De hecho, cuando me enteré que Ana iba a ser mi compañera de podcast, pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque aparte de que es una crack y sabe muchísimo, estamos con un posible proyecto para coproducir juntas, o sea que me pareció como muy orgánico, ¿no?, que fuéramos compis en este podcast, ¿no? Para una persona que quiera coproducir por primera vez, le daría 2 consejos. Uno, que busque siempre socios profesionales y que sean complementarios, ¿no?, y que conozcan bien su territorio y aporten un valor real. Y segundo, pues que no tenga miedo a abrir el proyecto, ¿no?, a compartirlo, porque creo que en esa colaboración está gran parte del crecimiento, ¿no? Coproducir es más trabajo, pero también es más aprendizaje, más oportunidades y más camino compartido, ¿no? Coproducir es casi necesario, ¿no? Para conseguir ahora ciertas cifras, conseguirlas en solitario cuesta mucho. Y mi recomendación sería que cumpla como 2 objetivos. Uno, que sean profesionales, y para mí que ser profesional en este caso, un coproductor internacional, es que te explique de una forma sencilla y que te dé las impresiones y sensaciones de qué pilota, cuándo puede pedir sus ayudas, que no te venda la moto, que sea algo aterrizado, lo que te vaya diciendo, que te dé datos, oye, podemos ir a esta puerta, luego a esto, y que sea pilas, ¿no? En el sentido de que, oye, hay que armar este dossier para tal, que lo veas un poco que se remanga, ¿no? Y que realmente te va a ayudar. Y el segundo parámetro creo que es súper importante si vas a arrancar por primera vez una coproducción internacional para querer volver a repetir es que sea buena gente. Yo he tenido mucha suerte, claro, con Daniela es buena gente ella y su equipo. También he tenido otras experiencias de que me he encontrado a gente que al principio parecía que sí y luego, sorpresa, sorpresa, fue que no. Al principio lo comentaba con Raquel de APA, que es un poco un matrimonio, tanto producir nacionalmente como internacionalmente. Vas a estar muchos años ligado contractualmente con un equipo y no es fácil saber si es buena gente o no, pero bueno, preguntar referencias, tener estas sensaciones de cómo lo quieres hacer, cómo va a ser nuestro día a día, ¿no? Porque realmente se puede hacer muy cuesta arriba. ¿Y podéis contarnos, ya habéis adelantado algo, en qué proyectos estáis trabajando actualmente y qué nuevos mercados os gustaría explorar? Pues mira, yo estoy emocionada porque casi todas nuestras películas, por no decir todas, las hemos coproducido con Francia y yo adoro el CNC y el Lacremont y todas sus historias y adoro a Jale y a Alexandra,
Pero sí que es verdad que necesitaba un poquito de, o sea, ver otras experiencias, ¿no? De coproducción internacional. Y el 9 de marzo arrancamos rodaje con una copro uruguaya, que hemos conseguido el fondo minoritario de la CAU, que era como bastante competitivo. Y es el gran hallazgo. Me siento muy cómoda con ellos, como que entiendo y me explican y veo fácilmente cómo funciona la CAU, que es el ICA de aquí español, pero allí en Uruguay, el PUA, que tienen un sistema de rebate. Y luego hemos ido juntos a Ibermedia y ellos tenían como experiencia consiguiendo Ibermedia y está siendo enriquecedor y siento que tengo a alguien a la par, al lado. Con esto quiero decir que yo misma, creo que casi todos los productores tenemos prejuicios. Pensamos que coproducir con Francia es muchísimo mejor que coproducir con Uruguay, por ejemplo, por ponerte este país en concreto. Porque a lo mejor coproducir con Francia sí que es verdad que te puede acercar más a Cannes o a ciertas financiaciones, pero es verdad que también Francia es muchísimo más competitivo. O sea, todas las grandes megaproducciones internacionales suelen coproducir con Francia y las ayudas de Cinema du Monde son finitas, no llegan para todos. Entonces, bueno, países como Bélgica, países como Bulgaria, Polonia, que no son tan renombrados ni tan primeras opciones normalmente en los listados o en las charlas estas que comentamos de coproducciones internacionales. Creo que es súper interesante y que ya hablando con compañeras y compañeros que han producido con estos países, siempre suelen dar como buenas sorpresas económicas y de respuesta y de saber hacer y de know-how. Creo que hay que salir un poco del eje de sota, caballo y rey. También con Estados Unidos estamos ahora en una coproducción y Estados Unidos y aquí antes me acuerdo, una de las cosas que deberíamos de mejorar también es la flexibilidad burocrática que tenemos con el ICA a la hora de aprobar o no aprobar las coproducciones internacionales. Estoy totalmente de acuerdo con Daniela que producir es siempre aprender, o sea, no hay una película igual que otra, no hay un proyecto igual que otro. Y luego coproducir, dependiendo del partner, dependiendo del país y tal, es como que se abre realmente un mundo nuevo que tú dices, hostia, es que llevo 15 años a la espalda haciendo películas y es que estoy aprendiendo cosas nuevas. Y eso mola por una parte, por otra dices, joder, esto acabará la rueda algún día. Dices, no, no, no acabará nunca porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Y eso yo creo que también es un poco la adrenalina que nos mola, ¿no? El que nos dedicamos a esto. Cada proyecto es una aventura. ¿Tú, Daniela? Pues mira, ahora mismo estoy metida en varios proyectos a la vez que me hacen mucha ilusión. En mi caso, a diferencia de Ana, pues casi todas las coproducciones que he hecho hasta ahora han tenido un eje entre España y Latinoamérica, tanto desde Gloria Mundi como desde mi propia productora, desde Cult Culture, ¿no? Siempre nos ha interesado mucho fortalecer ese puente natural que une esas dos orillas, ¿no? Y bueno, con mi productora Cult, proyecto principal que estamos desarrollando ahora mismo, se llama High Ally, es un largometraje que está dirigido por Julio Medem y escrito por él también, y además es socio dentro del proyecto. Está planteado como una coproducción tripartita entre España, Estados Unidos y Latinoamérica, y está basado un poco en el auge de Jai Alai, esta punta en Miami, ¿no? Que es un deporte que tiene un origen profundamente vasco, pero que en los años 70 y 80 se convirtió en uno de los espectáculos de apuestas más importantes del mundo en Miami. Y había pelotaris vascos que viajaban a jugar a Estados Unidos y se mezclaban con muchísimos jugadores latinoamericanos, así que la historia pues tiene un ADN muy vasco, pero también muy latino, y ese foco ahí en Estados Unidos, en Miami, ¿no? Pues ahora mismo estamos en fase de desarrollo, pues consiguiendo los diferentes hitos de financiación. La ETB nos ha dado la máxima ayuda y bueno, pues la idea es rodar entre País Vasco y Miami con parte del elenco mexicano, así que es un auténtico ejercicio de armonización, ¿no? entre sistemas, el europeo, el estadounidense y el latinoamericano. Y bueno, en paralelo estoy también trabajando con Gloria Mundi en un documental internacional muy ambicioso, que no puedo contar mucho todavía, espero contaros pronto, pero que sí puedo decir que implica a varios países y que pues está siendo un desafío importante, ¿no? Es de esos proyectos que te hacen crecer profesionalmente a tope. Y bueno, y luego está el proyecto ese que estábamos hablando, ¿no? Que una posible coproducción con Ana y con Lina en Turanga, ¿no? Cuando surgió la posibilidad de colaborar juntas me pareció una noticia estupenda, ¿no? Porque compartimos filosofía y equipos, ¿no? Cristian Guijarro, que también es socio de APA, es un director de producción excepcional y bueno, ha trabajado mucho con Ana y con Lina y trabajó conmigo en la serie de Bellas Artes y yo me enamoré profundamente de su trabajo. Ya cada vez que pienso en un proyecto solamente puedo pensar en él como director de producción, pues este proyecto ojalá lo pueda hacer él como director de producción
y bueno, pues saber si lo podemos sacar hacia adelante. Fundamental en una coproducción, más allá del dinero y las estructuras, es esto, ¿no? Lo que marca la diferencia es cuando encuentras socios que hablan el mismo idioma creativo y profesional. Así que si finalmente podemos hacer esta peli con Ana y Lina de Turanga, pues sería un verdadero lujo, ¿no? Así resumiendo, pues yo estoy en una etapa muy estimulante, ¿no? Aprendiendo muchísimo cada día con proyectos a futuro que tienen un alto grado de desafío, disfrutando muchísimo del intercambio que se genera cuando trabajas con diferentes países. Y bueno, que al final coproducir no es solo unir recursos, ¿no? Es también construir puentes entre formas de mirar y contar historias, y eso yo creo que es lo más bonito de todo este proceso. Y finalmente, decidnos por favor qué os aporta formar parte de APA en este contexto de producciones cada vez más internacionales. Pues mira, Susana, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la comunidad que se genera en NAPA, porque prácticamente es una comunidad de chats, de apoyo, de formación, de compartir información, compartir proyectos, compartir experiencias, asesoramientos específicos. Todo esto que hablábamos antes, ¿no? De que molaría tener más experiencia en contratos internacionales, asesores laborales, de altas cuando estoy en el extranjero. O sea, esos pasitos, que no nos cueste tanto, ¿no? Que ese arco de aprendizaje cada vez que arrancamos una coproducción internacional, que siempre hay un momento ahí de pánico y estrés, de, ay, Dios mío, que hay que hacer las altas en no sé dónde. Pues que todo eso, que desde APA ya lo estamos apoyando. Yo siento que hay un apoyo ahí ya. Y sí que es verdad que creo que el core no somos los productores ejecutivos, que creo que también es un poco la misión fundacional de APA. Sí que es verdad que veo este core mucho más en los controles, las secretarias de producción, los coordinadores de producción, los directores de producción. Veo ahí la fuerza, ¿no? Que es lo que tira del carro de APA. Y que al final es súper interesante, porque un día, hablando con Solita, me decía, tío, es que estamos de laboratorios de guionistas y de tal, hasta el tirri, digo, necesitamos laboratorios de productores. Y que nos sentemos un rato y tú en el ICA, ¿dónde pones este coste? Y esto aquí, ¿cómo lo haces? En plan de compartirnos estas cosas. Literal, sí. Los grandes misterios, ¿no? En ese momento. Un poco pasa en ese chat que tenemos en APA, que a mí me parece maravilloso, porque es ese chat en el que discutimos todos, que hay un montón de cosas que de repente uno sabe perfectamente, pues lo ha hecho 1000 veces, otro no. Entonces me parece que al final es eso, ¿no? Tener una comunidad de profesionales colaborativa, en el que todos nos apoyamos, en el que buscamos, en el que no es competitivo, sino que es tan colaborativo, a mí me parece maravilloso. Y más que tiene que crecer y más cosas que se tienen que hacer para poder tener un músculo. O sea, al final, es lo que digo, ¿no? Siempre, el audiovisual es una industria potentísima, y como tal necesita tener asociaciones muy potentes para poder fomentar todo el tema informativo. Entonces, a mí me parece que larga vida APA y que se meta más energía, ¿no? Como para que haya un lugar seguro donde estar y poder colaborar y poder seguir creciendo, ¿no? Como profesionales. La unión hace la fuerza, desde luego. Muchísimas gracias por crear estos espacios, Susana. Muchísimas gracias a vosotras, Ana. Daniela, gracias por querer compartir vuestra experiencia con todos los socios y no socios de APA y todas las personas que nos escuchan. De verdad, gracias. A vosotros. Nos han mostrado Ana y Daniela que es posible contar historias que cruzan fronteras, pero también son un gran reto de coordinación y planificación. Mucha suerte en vuestros próximos proyectos, sobre todo que os salga ese proyecto juntas. Y hablando de planificación, no os perdáis el siguiente bloque en el que hablaremos con uno de esos aliados esenciales para cualquier rodaje, el asesoramiento meteorológico de Metameteo, nuestro patrocinador de APA. Volvemos enseguida. Plaqueta IA, la conexión transatlántica de la inteligencia artificial audiovisual. Plaqueta IA es un proyecto concebido por dos profesionales del mundo audiovisual con trayectorias tan distintas como complementarias. Elena Neira, doctora, docente e investigadora en distribución, y Agustín Lasso, productor senior de desarrollo de contenidos en Disney y profesor. A Elena desde Barcelona y a Agustín desde Buenos Aires los separan miles de kilómetros, pero les une la fascinación por los algoritmos. Su misión es crear un espacio para pensar en conjunto acerca de la IA y su poder de transformación en el audiovisual, aportando una perspectiva latinoamericana y española con un análisis claro, accesible y que combina enfoques prácticos y teóricos. Os destaco el resumen de los últimos artículos de Plaqueta IA.
España se adelanta. El sandbox ya es una realidad. A nivel regulatorio, el Gobierno español ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley de Gobernanza de la IA, adaptando la legislación al reglamento europeo, el famoso EIAC. Este sandbox servirá para generar guías técnicas que nos ayuden a cumplir los requisitos del EIAC. En el sector audiovisual significa que los sistemas que alteren comportamientos de una persona, como un juguete con IA que incita a retos peligrosos, la clasificación biométrica por raza u orientación sexual, o los que infieran en emociones en el trabajo, para un despido o promoción, están prohibidos y acarrearán sanciones durísimas, hasta 35 millones de euros. La clave para la producción será la transparencia. Las nuevas normas que siempre deberéis comprobar en función de los deliveries pactados y las guías de uso de inteligencia artificial que cada cliente, plataformas o cadenas de televisión os impongan. Se debate entre etiquetado de contenido sintético, las ultrafalsificaciones deepfakes, imágenes, audio, vídeo generados o manipulados que parezcan reales deben divulgarse de manera clara y distinguible desde la primera exposición, o las marcas de agua, Machine Readable, que esta tecnología debe permitir que la información de salida generada por la IA tenga una marca legible por la máquina que permita su detección. Luces rojas en los sindicatos y ética en Netflix. El descontento en el sector creativo sigue en evolución. Más de 60.000 guionistas en el mundo y más de 200 músicos internacionales, como el movimiento Stop the Ballooning Music, protestan por el uso depredador de sus obras para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. En este contexto, plataformas como Netflix ya publican guías internas como la Guía sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la producción de contenido, que establece estos principios rectores claros: transparencia y consentimiento explícito para el uso de la inteligencia artificial generativa con talentos, deepfakes y réplicas digitales. Para nosotros, los profesionales de la producción, hay 4 pilares innegociables que resuenan en todo el sector. Aprobación por escrita obligatoria. Si usáis IA generativa para crear elementos creativos clave, como personajes principales o escenarios centrales, o si alteráis significativamente las interpretaciones de talentos, la aprobación escrita es impepinable, obligatoria. En cuanto al talento y rendimiento, la creación de réplicas sintéticas o digitales de voz o imagen, acordaros que la voz también es importante y tiene sus derechos, y las alteraciones digitales significativas en la interpretación del talento requieren consentimiento explícito y documentado. El uso de datos. No se deben introducir materiales confidenciales de Netflix, guiones, imágenes no publicadas, ni datos personales del elenco o del equipo en herramientas de inteligencia artificial generativa sin aprobación explícita. Además, los modelos no deben entrenarse con materiales de artistas sin su autorización legal. Y luego, también la cláusula de confidencialidad. Las herramientas que utilicéis no deben almacenar, reutilizar ni entrenarse con datos de entrada o salida de vuestra producción. Es vital para proteger la propiedad intelectual, de protección de datos y de derechos de autor de vuestros proyectos. Alto coste y animación al alza. Es negocio. Aunque Soras prometa democratizar la creación para proyectos de bajo coste, no es precisamente low cost. Hoy, en 2025, generar un minuto de vídeo con esta tecnología puede necesitar unos 12 minutos de procesamiento con una tarjeta gráfica de unos $25.000. Además, la animación se consolida como pionera en el uso profesional de la inteligencia artificial generativa, aplicándola desde el guión hasta la voz y las imágenes en producciones internacionales. Humanos versus máquinas en tareas creativas. La inteligencia artificial aún no supera a los humanos en tareas creativas, pero se perfila como un potente asistente. Además, ya sabéis que esto cambia de un día para otro. En pruebas recientes, comparando la inteligencia artificial con humanos en escritura y análisis de guiones, los humanos demostraron con superioridad en valoración narrativa, subtexto y originalidad. Sin embargo, la inteligencia artificial destacó en tareas objetivas, como organización, corrección y análisis de tendencias. Aunque su prosa es gramaticalmente correcta, carece de profundidad literaria. La industria confía aún en el juicio humano, pero el avance tecnológico podría redefinir los límites de la creatividad. Elena Neira debate sobre el rol de la IA en la creación de contenidos en 3 puntos claves: la IA como superasistente, el rol de la edición humana y la propiedad intelectual. En la IA como superasistente, la inteligencia artificial es un poderoso aliado y multiplicador de eficiencia, pero patina en lo que se trata de insuflar el valor creativo, esa intención emocional, propósito narrativo que solo puede dar el creador humano, esa sangre. El rol de la edición humana, pues la IA puede generar miles de ideas,
o guión o planos, imagen, pero el creador humano es quien tiene la capacidad crítica para seleccionar, editar y dotar de propósito artístico a la obra. En cuanto a la propiedad intelectual, el temor de los artistas se centra en el uso no compensado de sus obras para entrenar modelos de IA, un debate que las cláusulas contractuales como las de Netflix están intentando abordar mediante consentimiento explícito. En fin, el humano gana si aprende a mandar a la máquina, pero tendremos que seguir produciendo con cabeza y corazón. Fox apuesta por la inteligencia artificial y las microseries móviles con una inversión estratégica en Hollywood. Según Agustín Lasso, Fox Entertainment anunció una alianza con la empresa ucraniana Hollywood para producir más de 200 microseries verticales en los próximos 2 años. El objetivo es desarrollar un nuevo modelo de estudio centrado en narrativas asistidas por IA y diseñadas para móviles. Hollywood utiliza inteligencia artificial para crear historias, validar su éxito y escalar contenidos desde libros hasta series, reduciendo los costos hasta un 90%. Esta inversión refleja el crecimiento global del formato y la intención de Fox de liderar la innovación en el contenido digital. El negocio de la eficiencia, ¿no? Esta inversión masiva en el formato ultra corto, las microseries, indica que la inteligencia artificial será fundamental para alcanzar la escala y la rentabilidad necesarias en el proceso de producción y desarrollo de contenidos. Ojo al dato. Noticias breves. Estas noticias breves son las que en los artículos de Claqueta IA nos aparecen al final del artículo. Disney, Universal Pictures y Warner Bros. Discovery han presentado una demanda contra la empresa china Minimax, IA Minimax, acusándola de infringir derechos de autor. La demanda alega que Minimax, a través de su servicio Hailu AI, genera imágenes y vídeos descargables de personajes icónicos como Darth Vader, los Minions o Wonder Woman sin autorización, y los usa además para promocionarse como un estudio de Hollywood en tu bolsillo. Amazon ha lanzado un asistente creativo con estilo de chatbot que permite a los anunciantes diseñar y distribuir campañas publicitarias casi por completo con inteligencia artificial. El contenido se podrá usar en el inventario publicitario de Amazon desde Prime Video hasta acuerdos externos con plataformas como Disney, Roku o Netflix, además de páginas de productos y tiendas de marca en Amazon. Sylvester Stallone reveló que su idea de hacer una precuela de Rambo con ayuda de inteligencia artificial ha sido descartada por el equipo de producción. El actor explicó que quería reimaginar al joven John Rambo como un estudiante ejemplar y popular antes de la guerra del Vietnam, mostrando luego cómo el conflicto y la violencia lo transformaron. Sin embargo, Stallone admitió que, entre comillas, procrastinaron demasiado y el proyecto ha pasado a otras manos. El personaje tendrá una precuela tradicional titulada provisionalmente John Rambo, con Noah Centineo como protagonista y dirigida por Jalmari Halander. Pues hasta aquí os extraemos las noticias de Claqueta IA que consideramos que son interesantes para todos los socios de APA. Soy Aurora Martínez y te recomiendo que todos los jueves sigas a Elena Neira y Agustín Lasso en claqueta.substack.com. ¿Sabías que el Observatorio Europeo del Audiovisual ha publicado un nuevo informe sobre las inversiones en contenido original europeo por parte de los canales de televisión y las plataformas de streaming? Según se desprende del informe, con cifras de 2014 a 2024, un tercio del gasto en contenido original europeo lo realizan las plataformas globales de streaming. Esta publicación ofrece una visión general y está basada en los datos proporcionados por Ampere Analysis y además es de consulta gratuita. Puedes encontrarlo también en nuestra web, en la sección de enlaces en informes sectoriales. Desde APA queremos presentaros una gran novedad, APA Producciones. Una app móvil exclusiva para todo el sector audiovisual español. Técnicos profesionales, empresas proveedoras de servicio, Film Office, Film Commissions y otras entidades vinculadas a la producción audiovisual. La app está disponible para iOS y Android de manera gratuita y se trata de una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esta app pretende ser una herramienta clave para mejorar y agilizar el trabajo a productoras y profesionales que vayan a realizar un rodaje en cualquier parte de España. La aplicación cuenta con una base de datos repleta de información de todos los sectores con acceso a los servicios que proporcionan empresas proveedoras al audiovisual, las Film Office
y otras entidades vinculadas a la producción para asistirles con los diferentes trámites necesarios para llevar a cabo. Además, la app incluye una base de datos de técnicos profesionales registrados, sean miembros de APA o no, facilitando así su contacto para su posible contratación. También permite que puedan contactar entre ellos y acceder a información ampliada. Los usuarios podrán recibir alertas y notificaciones importantes del lugar donde estén, avisos meteorológicos o alertas, o suscribirse al boletín de noticias quincenal de la asociación. Puedes descargarla en las plataformas de Android e iOS. Para más información, visita nuestra web o contáctanos. Bueno, pues queremos cerrar este episodio conversando con un nuevo patrocinador, Jaime Villanueva, fundador de Metameteo. Jaime es asesor meteorológico para rodajes. Su labor, aunque muchas veces no se ve directamente, es clave para planificar y garantizar el éxito de un rodaje, especialmente cuando se trabaja en exteriores. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues cuéntanos cómo surgió Metameteo y cómo es tu trabajo en los rodajes audiovisuales, por favor. Metameteo surgió un poco de rebote, porque yo creo que el hecho de ser asturiano y de sufrir unos veranos muy traumáticos con el tiempo, yo creo que me traumatizó mucho. Y entonces eso siempre despertó en mí mi interés por el tema de la meteorología, ¿no? Ya cuando estudié la carrera, que hice ingeniería informática, cogí asignaturas de libre configuración que eran de geografía, física y de todo este tema, porque siempre me gustó muchísimo. Y luego el tema de meterme a previsiones surgió porque yo como afición desarrollé una página que es pues para cualquiera, digamos, a pie de calle, que tiene más de 150.000 seguidores, donde la gente pregunta y yo le respondo sobre el tiempo que va a hacer pues para sus vacaciones o tal, ¿no? Y a partir de ahí, amigos que trabajaban en cine, entre ellos y mi mujer, tengo que reconocerlo, me dieron el empujón para meterme en este tinglado de cine, ¿no? Como un reto de una aplicación muy práctica de lo que es las previsiones y anticiparte un poco al tiempo que viene, ¿eh? Porque la verdad que en el cine es muy importante. Te das cuenta una vez que estás metido dentro, ¿eh? De la planificación que requiere cada día o cada jornada, incluso a una semana vista, para ir planificando, pues si necesitas estar fuera y no puedes. Desde luego es importantísimo el tiempo y hace muchos años estuve trabajando en la serie Hispania y dependíamos, en los rodajes en Extremadura, que eran los exteriores, dependíamos del tiempo. Cuéntanos, por favor, qué tipo de proyectos audiovisuales suelen requerir los servicios de Metameteo. Pues a ver, lo más normal son rodajes de películas, series, publicidad. También requiere muchísima meteorología, porque además el periodo que tienen de rodaje es más comprimido, suelen ser 2, 3 días o a lo sumo una semana. Y luego también pues conciertos, por ejemplo, para festivales en el exterior, eventos que se realizan en el exterior. O sea, la aplicación de anticiparte un poco al tiempo, la verdad que tiene muchos más usos de lo que en un principio se pensaba, ¿no? O sea, o pensaba yo, antes de meterme de lleno con esto. Bueno, pues cuéntanos qué sistemas o tecnología utilizas en Metameteo para ofrecer datos meteorológicos actualizados y fiables en tiempo real. Te lo pregunto porque hace un año durante la Dana estábamos rodando la película Ídolos en Valencia y teníamos que rodar en el circuito de Cheste, pero las inundaciones nos obligaron a cambiar el plan y rodar en Barcelona y Aragón. Creo que por eso es importante contar con información precisa. Yo lo que hago es analizar modelos meteorológicos y a la vez en detalle mirar dónde se realiza el rodaje. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo que un rodaje se realice en una zona plana, geográficamente, que en una zona que pueda tener una sierra cercana, porque eso puede afectar mucho a lo que es el flujo de viento, la entrada de la nubosidad, de tormentas. A mí me choca mucho que haya gente que confíe tantísimo en las apps, porque las apps no dejan de ser un programa que interpreta los datos que le llegan a chorro, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta más conceptos y digamos de una forma estándar. Y además hay una cosa que es clarísima y real. Los datos a los que yo accedo en los modelos meteorológicos, esa información que yo veo, por ejemplo, a las 9 de la mañana, la gente que usa las apps no la ve reflejada en la app, interpretándola como la interpreta la app, en un plazo de 4 o 5 horas. Con lo cual, si tú tienes que tomar una decisión a las 9 10 de la mañana, si estás tomando una decisión con lo que tienes en la app, estás tomando una decisión con información atrasada 4 o 5 horas respecto a lo que yo te puedo dar. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser constante, entiendo. Además de las producciones nacionales, ¿habéis brindado servicios a coproducciones internacionales o fuera de España? Sí, por ejemplo, pues a ver, producciones internacionales en España, el rodaje de Marvel, el rodaje de los Juegos del Hambre, que se rodaron ahora en verano, por ejemplo. Son rodajes que
contaron con nosotros para trabajar en la meteorología, y luego por temas de películas en Polonia o publicidad nos fuimos hasta Grecia, en Texas. A ver, la forma de trabajar es siempre la misma, tanto sea en nacional como en exterior. El único dilema, podemos decir, es encontrar los modelos meteorológicos para esa zona concreta o región, ¿de acuerdo? Pero una vez que se tienen, y en zonas, digamos, medianamente avanzadas, no es ningún problema encontrarlo, pues entonces el trabajo se hace igual. Yo la única vez que no pude realizar un trabajo fue por una expedición que me habían pedido previsiones para el Nepal, y con la información que facilitaba el gobierno nepalí no me atreví a darles esa previsión, porque ahí eran unas condiciones muy extremas, digamos, para jugar con esa información que facilitaban. Y hablando de esto que nos has comentado de Nepal, ¿qué desafíos y aprendizajes te han brindado estas experiencias que has vivido? Primero, a ver, te das cuenta de la enorme responsabilidad que tienes, porque lo que se valora principalmente, hablando ya en rodajes, no solo es el tema de dar la previsión, sino que lo que nos personaliza muchísimo es que, como decimos en Asturias, nos mojamos. Entonces, si estáis en un rodaje y tenéis una duda, yo creo que el recurrir al que hace esa previsión y preguntarle tú qué opinas, yo creo que es la mejor decisión posible, porque cada uno en su tema es donde en teoría mejor se defiende. Y entonces esa confianza que la gente que trabaja conmigo se nota que transmites, ¿de acuerdo? Se agradece muchísimo. Entonces yo creo que esa confianza y esa responsabilidad que la gente sabe que tú aceptas no sé, es un desafío constante, pero es un desafío que a mí personalmente me encanta. Me encanta porque es un reto continuo. Como sabemos, en el sector audiovisual siempre surgen nuevas necesidades técnicas, desde luego. ¿Y qué novedades y proyectos recientes estás desarrollando con Metameteo? Pues mira, yo lo último a lo que tuve acceso y me aboné es un servicio de satélite que es muy útil en situaciones del directo, porque ellos, o sea, no solo consiste en dar la previsión a 2 días antes o el día antes y decir esto es lo que va a pasar. Lo que más personaliza el servicio de Metameteo es que un día concreto, como puede ser hoy, por ejemplo, que puede haber tormentas por la noche o tal, estar en contacto con la gente de producción y decirle, oye, que te llega la tormenta en 2 horas, dar esa información y tener acceso a la red, a la imagen de satélite, que te facilite eso, es tremendamente efectivo, ¿de acuerdo? Porque estás en el día a día, que ya en función de 4 o 6 horas, ahí ya no hay previsión que valga. Ahí lo que vale es el directo. Y luego, sobre todo, la disponibilidad, porque yo prácticamente aquí, menos salvo cuando estamos durmiendo, estamos conectados, por WhatsApp, por teléfono, por mail. Entonces no sé, es un servicio casi 24 horas, que en definitiva es lo que es la producción, ¿no? 24/7, que digo yo. Trabajáis 100%. Bueno, y al final vosotros formáis parte del equipo, ¿no? Qué interesante todo esto que hacéis. Y ahora, por último, como patrocinadores de APA, cuéntanos qué significa formar parte de esta asociación. Pues mira, yo cuando me puse en contacto con vosotros, la verdad que un principio estaba como un poco con miedo, ¿no? Como diciendo, wow. Luego viendo a la gente que pertenece a la asociación, me di cuenta que había trabajado con muchas de ellas, y la verdad que os veo, no sé, un grupo ahí de gente muy interesante y con un objetivo común. Os agradezco muchísimo que me permitáis estar ahí como patrocinador, ¿de acuerdo? Porque la verdad es lo que tú dices, al final es el mismo equipo, y gracias a vosotros pues puedo llegar a más gente del mismo equipo, que no sea a través del boca a boca de los rodajes. O sea que un 10 para vosotros. Pues gracias, Jaime, por tus comentarios y muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia y la labor de Metameteo en los rodajes. Y gracias a todos los que nos escuchan. Os esperamos en el próximo episodio. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.